Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos presentes hoy en nuestra sesión. Hoy la Sociedad Bolivariana nuevamente está haciendo un cumplido oficio de llevar información sobre el Libertador, sobre los próceres y sobre lo mejor que ha dado la República. Queremos invitarlos hoy especialmente a la conferencia del distinguido historiador Luis Emilio Granados Morales, que es un distinguido periodista, publicista, escritor, ensayista, asesor de empresas, que ha estado muy vinculado a la parte histórica y lo ha hecho con lujo de detalle. Nacido en La Palma, del departamento de Cundinamarca, municipio de muy grata recordación. Hizo estudios allí en La Palma y después en el Colegio Nacional de San Bartolomé. Y después ha participado en múltiples cursos especiales en el país y en el exterior, y especialmente un curso de alta gerencia que hizo en Nueva York. También ha sido partícipe en muchas organizaciones civiles, en el Instituto Colombiano de Administración, en la General Electric, en la compañía Croydon, pero especialmente en el campo periodístico. Trabajó en el Diario Gráfico, en el Mercurio de Bogotá, en El Día, en Publicidad Tono, y fue relator y jefe de publicidad del semanario Cali Gaceta, Unión Carbide de Colombia. Fue gerente de desarrollo de la compañía Croydon, de Industrias Grace, Circuito Todelar. Es una hoja de vida larguísima. Obras de autoayuda, ensayo de las semillas que florecen, liderazgo eficaz, gran reto de los gerentes del siglo XXI, que son los dos libros en preparación. En semblanzas bibliográficas ha sido muy extenso y especialmente dedicado al sexo femenino. Mujeres inolvidables en la historia. Las Afroditas, agotada en las librerías. Y uno muy fundamental que se llama Las Capitanas, que ven aquí. Heroínas y diosas musas que tienen preparación. En sus ensayos históricos de grandes mártires americanos, El hombre de las mil máscaras, el terrorismo y otras grandes amenazas, y uno interesantísimo que se llama La cueva del elefante, que yo creo que va a levantar apoyo. Está afiliado a la Organización de Scout de Colombia, cosa que es muy interesante porque eso lo debió hacer desde su punto. El Colegio Nacional de Periodistas, es miembro de la Academia Patriótica Antonio Nariño, miembro de número del Instituto San Martiniano de Colombia y honorario del Instituto O'Higgins de Dinamarca. También es miembro honorario de la Sociedad Bolivariana y compañero nuestro por consiguiente. Él nos va a tratar hoy un tema sumamente interesante, que es Simón Bolívar
líder, faro moral, bienhechor de esclavos y desvalidos. Es un ensayo que él nos ha preparado especial para esta conferencia y que se lo agradecemos mucho. De manera que con el mayor de los gustos le doy la palabra a nuestro compañero Luis Granados. Mil gracias, doctor Santamaría, por esa presentación tan elogiosa que realmente me abruma, pero que agradezco y valoro en su exacta medida. Es muy grato estar aquí esta tarde acompañando o aceptando la invitación precisamente de la Sociedad Bolivariana de Colombia a través del doctor Santamaría para participar en las conferencias de esta sociedad benemérita a solo 4 años de coronarse centenaria para orgullo y preste en nuestra república. Es un gran honor y un reto inmenso que agradecemos también inmensamente. El tema propuesto es Simón Bolívar, líder excelso, faro moral, benefactor de esclavos y desvalidos, bienhechor de la humanidad. Hablar de la figura excelsa, portentosa y próspera de nuestro libertador Simón Bolívar, que el presidente Rafael Núñez inmortalizó en nuestro himno nacional como el genio de la gloria, no es tarea fácil. Son ricas las facetas, las calidades, las habilidades de nuestro libertador y deslumbrantes sus hazañas gloriosas. Líder nato, incansable, indómito, persistente, de actividad pasmosa, de fe y fuerza de voluntad indomables. Bolívar era capaz de convertir imposibles en realidades. Políglota, filósofo, ideólogo, pensador, periodista, ensayista, humanista, caudillo, político, constitucionalista, orador, diplomático, estadista, administrador público, formidable guerrero, estratega militar insigne, bienhechor de humildes, filántropo, conductor de masas y profundo visionario en cuestiones humanísticas y sociales y de política internacional. Cada una de estas calidades merece un ensayo profundo. Bolívar supo interpretar a cabalidad el anhelo de libertad de las comunidades americanas de la época. He ahí la razón de su gloria, la cual crece en todos los confines de nuestro globo, como bien lo predijo don Domingo Choquehuanca, el hijo del humilde cura en el Cusco, en su inmortal oración de Pucará. De virtudes acrisoladas, Bolívar tuvo como único fin en su incesante lucha libertar y hacer felices a los pueblos de Sudamérica. Redimió las comunidades sojuzgadas por siglos, víctimas de voraces y malvados esbirros, servidores de la esclavitud y la explotación. Bolívar era de corazón sensible y las realidades alegres o amargas le conmovían en el fondo del alma. Todas sus acciones se encaminaron al bien de la humanidad. Lo dijo en Angostura al sentar las bases del gobierno en la Gran Colombia. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.
Los modernos especialistas en liderazgo y psicología de la motivación nos aseguran que entre los más de 5.000 tipos de personalidades que se hallan en el ser humano, existen los líderes natos, líderes que perfeccionan sus destrezas con técnicas que se enseñan hoy en las escuelas de liderazgo y alta gerencia. Hace 200 años, esas teorías y técnicas eran desconocidas. Bolívar las usaba, sin embargo, en forma intuitiva, con maestría y destreza suma. El Libertador mostraba habilidades solo comparables con las de otros líderes consagrados en la historia universal, como Alejandro el Grande, Aníbal, Julio César, Napoleón, Washington y más recientemente Churchill y Eisenhower. Con el mérito sobre todos ellos de haber sido filántropo, altruista, bienhechor, desinteresado y generoso benefactor de la humanidad, con deseo ferviente de independizar a los pueblos oprimidos de América. La gloria le llegó sin buscarla. Las vastas comunidades libertadas y beneficiadas por la acción de su espada reconocían la tarea bienhechora, su desprendimiento y su grandeza de alma y de corazón. Es famosa la anécdota de Bolívar, adolescente, en que se enfrentaron en juego amistoso de pelota parecido al tenis, Fernando, príncipe de Asturias, heredero de la corona de 15 años, y Simón Bolívar, el mozalbete, subteniente venezolano de 16 en 1799. Bolívar no aceptó la norma de sumisión que exigía dejarse vencer por el príncipe. Le golpeó con la bola en la cabeza, le tumbó la gorra, le derrotó y desató el enojo del heredero, que la reina María Luisa aplacó al darle la razón al rapaz suramericano. Ese fue su bautizo de fuego como líder nato. Luis Perú de la Croix, su edecán, nos cuenta que Bolívar triunfante narraba la anécdota rica en detalles. Finalizaba con esta frase, comillas: ¿quién diría que este incidente sería el presagio de que 25 años después yo derrotaría de nuevo a Fernando VII y le arrancaría la joya de la corona, a América? El juramento de Bolívar sobre el Monte Sacro, su confirmación de líder nato. La actuación del Libertador, que lo confirmó como líder nato, altruista y benefactor, la constituyó el ritual de su juramento en el Monte Sacro en Roma en 1805. El 15 de agosto, al caer la tarde, en compañía de su maestro y de Fernando Rodríguez del Toro, en la cima del monte, dirigiéndose a don Simón Rodríguez, Bolívar hizo el lapidario juramento cuyo cumplimiento lo conduciría a la inmortalidad. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Don Simón Rodríguez informó del histórico suceso. Lo narraba haciendo énfasis en que Bolívar tenía húmedos los ojos, palpitante el pecho, enrojecido el rostro, con una animación casi perdida. Bolívar cumplió su juramento con creces.
libertó 5 repúblicas, hoy 6, hubiese libertado la América hispana entera, incluyendo América Central, la sección española de América del Norte y las islas hispanas del Caribe, si su salud no se hubiese deteriorado en forma prematura a causa de los desvelos, angustias y sacrificios en pos de la consolidación de nuestra patria en libertad. Otra demostración de su condición de líder la hizo con motivo del terremoto en Venezuela de marzo 26, 1812, que azotó y demolió los baluartes patriotas. Bolívar exclamó con su voluntad indomable, comillas, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Hechos estelares de Bolívar que enaltecen su figura de líder continental. El viaje del coronel Bolívar derrotado a la Nueva Granada en 1812. Vino a ponerse a la orden del Congreso de las Provincias Unidas y continuar su lucha por la libertad. Derrotó a los españoles en los intensos combates del Bajo Magdalena. El Congreso, por gestión de don Camilo Torres, le dio el título de Ciudadano de la Unión, el grado de brigadier, equivalente a general de brigada, y le designó comandante en jefe de la guarnición en Cúcuta. La campaña admirable de 1813, con auxilio de hombres y dinero de los próceres granadinos Antonio Nariño y Camilo Torres, el general Bolívar rescató del yugo peninsular a Venezuela y creó la Segunda República. La Municipalidad de Caracas, jubilosa, le dio el honroso y preciado título de Libertador. El paso de los Andes a través del páramo de Pisba en la primera semana de julio de 1819. Bolívar realizó la hazaña, aunque sabía que las penalidades y pérdidas materiales y humanas podrían ser enormes. Tomó como líder un riesgo calculado, en pos de un logro sublime. Un mes más adelante, la Nueva Granada era república independiente. El hecho elevó su imagen histórica al nivel de caudillo y guerrero de fama universal, comparable con Aníbal y Julio César. La reunión de julio 26 y 27 de 1822 en Guayaquil con el general José de San Martín. El protector deseaba anexar la ciudad al Perú. Al llegar, se halló ante el hecho cumplido de que Guayaquil era puerto gran colombiano, desde una semana atrás, por voluntad de los guayaquileños. Bolívar, de decisiones y acciones rápidas, algunas fulminantes, movió la dirigencia local. Faltaba la ratificación formal que estaba decidida. El Libertador, en carta al vicepresidente Santander del 29 de julio, afirmó, comillas, San Martín parece militar activo y no lerdo, y le contó en su parte esencial, comillas, gracias a Dios, mi querido general, que he logrado con mucha fortuna y gloria cosas bien importantes. Primera, la libertad del sur. Segunda, la incorporación a Colombia de Guayaquil, Quito y las otras provincias. Tercera, la amistad de San Martín y del Perú para Colombia. Y cuarta, salir del ejército aliado que va a darnos en el Perú gloria y gratitud por aquella parte. Todos quedan agradecidos porque a todos hemos servido
y todos nos respetan porque a nadie hemos cedido. Después de este triunfo, Bolívar pensaba retirarse y descansar. Ignoraba que la divina providencia le tenía reservados días de mayor gloria. Y olvidaba que los hijos y bendecidos de los dioses no pueden retirarse jamás. Deben morir de pie, como los árboles de que hablaba Casona. Las urgencias de la patria no le darían tregua y le tendrían ocupado hasta la muerte. Los triunfos gloriosos en Junín y Ayacucho, con la ayuda luminosa del general Sucre. Bolívar pasó a ser el líder máximo de Sudamérica, ascendió al cenit como el genio de la gloria, al lograr la expulsión del poder español del continente americano. Bolívar, faro moral de América. La lucha de Bolívar contra la corrupción y la defensa de los principios de pulcritud y pobreza en el manejo de los asuntos y fondos públicos fueron intensas, firmes, perseverantes a través de su vida. Las presiones de la guerra eran arrolladoras, aún así tomaba tiempo para vigilar a los administradores públicos y exigirles integridad a toda prueba y estricto cumplimiento del deber. El poder moral del libertador. Veamos la genial concepción del poder moral expuesto por el libertador en su magistral alocución en la instalación del Congreso de Angostura el histórico 15 de febrero de 1819. Comillas, tomemos de Atenas su Areópago y los guardianes de las costumbres y de las leyes. Tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos y formando de estos tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra república una cuarta potestad, cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana. Constituyamos este Areópago para que veis sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la república, que acuse la ingratitud y el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos, que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas. Y no solamente lo que choca contra ellas, sino lo que las burla. No solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita. No solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. Cierra comillas. Estos hermosos principios del libertador siguen vigentes después de 200 años. Constituyen el faro moral de nuestras repúblicas. Nuestra tragedia actual se presenta por ignorar sus luces y avanzar sin norte en la oscuridad, en el cenagal de la corrupción, la degradación y la depravación de amplios sectores de la sociedad moderna. El faro moral ha sido olvidado y pisoteado por amorales administradores
en las repúblicas libertadas por Bolívar. Y vemos algo peor. Por decisión impúdica de poderosos indelicados, sin amor de patria, traidores a ella, nos imponen normas, algunas constitucionales, que estimulan el crimen y privilegian y premian delincuentes atroces, perniciosos y depravados. Cuán sosegada y feliz sería la existencia de estos pueblos si no hubiese traidores a su causa y los dirigentes, sin excepción, acataran y siguieran las hermosas ideas de la moral republicana de Bolívar. Veamos otras acciones de Bolívar en favor de los principios virtuosos y bienhechores de la nación. El 11 de septiembre de 1813, en Puerto Cabello, cuya plaza tenía sitiada, firmó la ley con medidas muy severas contra los defraudadores de la renta del tabaco. Desde San Cristóbal, el Libertador ilustró al general José Antonio Páez en abril 19 de 1820 sobre los deberes del gobernante hacia la opinión pública. También le orientó sobre la buena administración del erario nacional. El decreto de pena de muerte para malversadores y saqueadores del tesoro público y para los jueces que los conestaran, dictado por Bolívar el 12 de enero de 1824. La corrupción campeaba en la burocracia y doblegaba al Perú. Bolívar no vaciló en reprimir a los delincuentes de cuello blanco con la máxima pena. Bolívar detestaba las coronas. Páez, perverso, le lanzó un anzuelo en 1826. Le propuso ir a Venezuela y coronarse emperador. Bolívar rechazó de tajo la idea y le respondió en carta del 6 de marzo. El título de libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano. La propuesta de Páez hizo enorme daño en la imagen de Bolívar. Sus enemigos en Santa Fe de Bogotá insistían en afirmar que deseaba coronarse rey y muchos ingenuos lo creían, incluso el general Córdoba. Para desmentirlos, Bolívar le escribió a Santander en septiembre 19 de ese mismo año, comillas, libertador es más que todo, y por lo mismo yo no me degradaré hasta un trono. Y continuaban sin creerle. Bolívar fue siempre generoso y pulcro. Recibía por cortesía joyas y obsequios. Él, a su vez, los regalaba a sus subalternos en el ejército. En sus memorias, el general Oreari revela que él mismo fue honrado por Bolívar con el obsequio de las llaves de oro del Cusco. Bolívar, reformador, benefactor y bienhechor social. Bolívar soñaba con una América grande y poderosa. Consideraba la unión de los pueblos americanos vital para su seguridad, desarrollo y felicidad. En proclama dirigida el 12 de junio de 1818 desde Angostura a los habitantes del Río de la Plata, Argentina actual, Bolívar reafirma su idea básica de unidad continental en la guerra y en la paz. El 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, Bolívar firma en Lima la convocatoria del Congreso de Panamá para oficializar su sueño de la unidad continental de las nuevas naciones libres de América. Los temas previstos por Bolívar:
la paz, el desarrollo y el vital, la reforma social para elevar el estándar de vida de los pueblos americanos. En octubre 10 de 1817, Bolívar dicta en Angostura la ley de repartición de bienes nacionales entre los miembros del ejército republicano, instrumento de proyección y equidad social de la época. La mujer en la época de la colonia era, si humilde, una máquina de trabajo, y si de alcurnia, un precioso adorno. Bolívar, admirador del bello sexo, dirigió en febrero 20 de 1820 una emotiva proclama a las matronas del Socorro, la cuna de los comuneros, para exaltar la importancia del rol de la mujer en el Estado libre e independiente. En decreto expedido en el Rosario de Cúcuta en mayo 20 de 1820, el Libertador ordenó restablecer los derechos de los indígenas y fomentar su educación y su progreso económico. En mayo 21 dictó un decreto complementario y creó las juntas provinciales de agricultura y comercio, destinadas a acelerar el desarrollo del país. En carta del 28 de junio de 1826 al vicepresidente Santander, escrita desde el Cusco, en medio de su gira apoteósica, Bolívar le confesó, comillas, los pobres indígenas se hallan en un estado de abatimiento verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible. Primero, por el bien de la humanidad, y segundo, porque tienen derecho a ello, y últimamente, porque hacer el bien no cuesta nada y vale mucho. 6 días después, el 4 de julio, dictó en el Cusco el decreto en el cual proclamó los derechos del indio como ciudadano y prohibió las prácticas de explotación a las que se le tenían sometidos. En el mismo día, expidió el decreto en que ordenaba y regulaba la distribución de tierras entre los indígenas. El 11 de diciembre de 1825, Bolívar expidió en Chuquisaca el decreto orgánico del sistema educativo para Bolivia. Declaró: el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo. El mismo día ordenó por decreto recoger y dar educación a los niños huérfanos. Con clarividencia deslumbrante y anticipándose 200 años a la crisis ambiental actual, sin necesidad del ministro de Medio Ambiente ni de asesor presidencial ambiental, Bolívar dictó en Chuquisaca el 19 de diciembre de 1825 el decreto que prevé la preservación de las aguas, su uso racional, la reforestación y la conservación de los bosques. En agosto 16 de 1828, Bolívar le ordenó al general Páez tomar medidas para el fomento de la agricultura en Venezuela y también dispuso que las minas de cualquier clase son de la República, pertenecen a ella, base del actual derecho minero. En decreto dictado el 31 de julio de 1829 en Guayaquil, el Libertador estableció normas para el racional aprovechamiento y la debida conservación de la riqueza forestal de Colombia. La libertad de los esclavos y la extinción del esclavismo, medidas dictadas por Bolívar.
El Libertador salió de Haití el 31 de marzo de 1816. Llegó a Margarita, pasó a tierra firme y con 150 hombres tomó Carúpano en junio 1. Al día siguiente difundió la más bienhechora y trascendental proclama dada en América. Dice, comillas, la justicia, la política y la patria reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza, por lo cual he venido en decretar como decreto la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los 3 siglos pasados. Bolívar le había prometido a su benefactor en Haití, el presidente Alejandro Petión, liberar a los esclavos. Al tocar tierra venezolana en Carúpano, de inmediato cumplió su palabra de líder bienhechor. En julio 4 de 1821, desde Valencia, el Libertador, en carta oficial, le pidió al presidente del Congreso, reunido en Cúcuta, decretar dentro de la reforma social que los hijos de esclavas que nazcan en el territorio de la Gran Colombia sean libres ipso facto. Así aseguraba la extinción total del oprobioso esclavismo en el área colombiana en la siguiente generación. Defensa de las virtudes y principios morales del Libertador. Bolívar nunca concedió a sus amigos privilegios en gracia de la amistad o que no se ganaran por méritos, como lo vimos con pasmo en un delicado régimen de reciente pasado en Colombia. Siempre actuó con delicadeza, equidad y justicia, nunca con crueldad o maldad, nunca delinquió, como lo acusan sus detractores de hoy, mercenarios ideológicos, sicarios morales de grupos anarquistas en España y Latinoamérica, pagados por el terrorismo internacional. En el colmo de la perversidad, acusan también a su padre, don Juan Vicente, de violador consuetudinario de mujeres, una infamia monumental. En sus victorias guerreras, Bolívar trataba a sus enemigos con clemencia y magnanimidad. No obstante, nunca fue complaciente con el crimen ni tolerante con los delincuentes. Les daba el castigo que merecían por sus delitos. Con los traidores fue implacable. El fin del renegado Francisco Fernández Vianney, su traidor en Puerto Cabello, ahorcado en Boyacá para escarmiento de los Judas de siempre, es el mejor ejemplo. Igual que Jesucristo, Bolívar repudiaba a los hipócritas y las decisiones a espaldas de la opinión, como aquellas que acostumbran a tomar en la era actual en reuniones clandestinas de medianoche en algunos cenáculos manejados por exmandatarios de ética dudosa y moral sometida a tasa. Decía el héroe en dura reprimenda al general Páez para reprocharle su conjura clandestina separatista. Crea usted, general, que en el misterio de la sombra no trabaja sino el crimen. De espíritu noble, soportaba Bolívar las intrigas y las calumnias con coraje y estoicismo. En algunos casos, cuando sorprendía a sus detractores, les perdonaba y acogía. Lo hizo así con los generales Arismendi, Nariño, Piar, Bermúdez, Páez. También con los coroneles Hilario López y José María Obando, cuando se rebelaron contra su régimen para distraer al ejército y favorecer así la invasión peruana en el sur. Como ocurre hoy con nuestros hombres eximios
por virtuoso, quisieron matarlo por lo menos en 20 atentados. Su ángel de la guarda fue eficaz. En todos salió ileso. La conclusión es que nuestro libertador fue un hombre recto, de honradez acrisolada, con el más alto sentido de la ética, la justicia y la moral. Abominaba lo deshonesto, lo inmoral, lo delincuencial, lo arbitrario, lo inhumano, lo perverso, lo antiético, lo injusto, lo tiránico. Sus obras, sus cartas, sus discursos, sus proclamas, sus hechos, así lo atestiguan. Bolívar usó su fortuna y destinó sus sueldos al pago de las deudas contraídas en sus campañas por la libertad, en donaciones a amigos necesitados, en pagos de deudas de sus parientes, en auxilios a sus subordinados, a viudas de militares, a militares desvalidos o en la ruina. La viuda y los hijos de don Camilo Torres, en la miseria por la persecución del pacificador Pablo Morillo, fueron algunos de los beneficiarios de su acción filantrópica. Después de entregarlo todo por la patria, murió pobre, desolado, perseguido por sus tenaces enemigos. Nunca le perdonaron su integridad, su generosidad, su altura de miras y su grandeza de alma. Páez de Merzo decretó su muerte si pisaba suelo venezolano en 1830. Colombia la Grande y los colombianos fuimos el amor de su vida. A nuestros tatarabuelos se dirigió en la inminencia de la muerte para hacer sus últimos votos por la felicidad de la paz. Al morir, pasó al reino de los inmortales. Su gran frustración, el torpedeo que sus mezquinos enemigos lograron de su sueño dorado, la creación de la Gran Federación Suramericana de Naciones, la gran nación, la gran potencia que debía rivalizar con las poderosas de Europa. La posteridad reconoció su genialidad. Con base en su prodigiosa idea, nació en Bogotá en 1948 la Unión Panamericana, hoy llamada Organización de Estados Americanos. Finalizamos así el análisis de estas facetas un tanto olvidadas del libertador. Lord, alabanza eterna al gran líder, benhechor de humildes, benefactor de la humanidad, prócer de próceres, héroe de héroes, valiente, íntegro e inmortal. Nuestro cálido agradecimiento al señor presidente de la Sociedad Bolivariana y a los ilustres presentes por su gentil atención. Ha sido un momento feliz el disfrutar de su amable acogida en este templo de culto y homenaje a la labor que nos cuida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Luis. Has hecho una magnífica exposición, llena de detalles importantísimos que tienen que tenerse en cuenta, por ejemplo, en estos momentos en el país. Las enseñanzas del libertador en este momento son más importantes que nunca. Entonces, cuando él planeó lo que él llamó el poder moral, que tú lo tratas en una forma tan amplia y tan interesante, es en realidad la base de su pensamiento y lo más importante de sus proclamas. Era el poder moral.
que es lo que se ha abandonado no solamente en gran parte de los países latinoamericanos, sino casi del mundo. Y eso en realidad es un principio fundamental para la paz, para el orden y para el progreso. Por otra parte, fue sumamente claro en la libertad de los esclavos. Cuando a él se lo llama esclavista, es un error fundamental. De ganas de ser emperador también. Y en un punto fundamental fue la defensa, en ese momento, en circunstancias que estaba viviendo la humanidad, la defensa de la mujer como heroína y como defensora de la patria. De manera que tú has hecho una cosa formidable que va a ser reconocida por muchas personas. Muchas gracias. Y quiero invitar a los amigos que quieran hacer algún comentario, que por favor levanten la mano para así identificarlos aquí en nuestra lista. Mil gracias, doctor Santa María. Muy agradecido. No, con muchísimo gusto. Gentil armario, mi coronel. Gracias, doctor Miguel. Bueno, hoy hemos asistido a una muy interesante lectura. Es interesante por varios motivos. En primer lugar, porque el doctor Granados nos ha hecho una remembranza completa de lo que fue la vida del Libertador en sus aspectos más importantes. No perdió el tiempo en cuestiones que podrían indudablemente dejarse para otra oportunidad. Fue concreto, fue coordinado y nos dio una demostración del manejo como gran periodista que ha sido, de lo expresado con un excelente español, porque hay que hacer notar estos aspectos que son necesariamente importantes para una entidad académica como la nuestra. De manera que mis felicitaciones muy sinceras al doctor Granados y me considero satisfecho, agradado y reconocido por cosas que vinieron a la memoria en una forma coordinada y muy importante de una persona como él, que es indudablemente un historiador también. Muchas gracias. Mil gracias, mi coronel Armario. Sí, es posible. A ver, sí. Yo, Miguel Germán Belandia. Bueno, sigue. Gracias, Miguel. No, primero que todo, felicitarte por esta serie de exposiciones y de actividades que se están haciendo desde la sociedad. Mis sinceras felicitaciones. He podido participar en muchas de ellas y me he sentido muy agradado. Pero especialmente con la exposición del día de hoy en boca del doctor Luis Granados, que me parece excelente y muy apropiada para el momento. En esta situación o en esta crisis de corrupción en que el país se encuentra, ojalá que esta enseñanza, este legado de Bolívar pudiera calar en la mente de gobernantes y súbditos, o gobernantes y ciudadanos, para que entendamos que, como bien lo decías hace un rato, el poder moral está por encima de todos los demás poderes. De verdad, doctor Granados, agradezco mucho su exposición y me ha generado de mucha confianza, me ha generado de mucha ilusión y de mucha esperanza, porque ojalá podamos ser bolivarianos y aplicar estos principios que él nos legó y que ciertamente se han olvidado. Gracias, Miguel, a ti también. Con mucho gusto. ¿Quién más quiere decir? Mi general. Muchas gracias por conceder la palabra y muchas felicitaciones al doctor Granados por la excelente presentación de su ponencia. Nos dejó muchas inquietudes y, como se decía, recordar hechos que han ocurrido y que a veces se olvidan. Pero yo quisiera hoy, cuando se están cumpliendo 50 años
de las naciones, de la organización de la OEA, decir que en el fondo e históricamente es un legado del Libertador. Cuando en su carta de Jamaica expresó esa intención de la unidad americana y que nos ha traído hoy a colación. Es muy importante para la historia cómo un personaje como Simón Bolívar tuvo esa visión de poder unir la América bajo unos preceptos muy claros de la paz, de la seguridad, de la unión y de la visión que deben tener los países para progresar y obtener su desarrollo. Así es de que hoy quiero recalcar esa unidad de la OEA que se debe a nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Les agradezco muy sinceramente su presencia en el día de hoy, a los distinguidos amigos y a los que han intervenido, porque en realidad con eso nos iluminan más en el camino de hacer patente la vida y la grandeza de nuestro libertador. Para la próxima conferencia tendremos una persona extraordinaria y una gran historiadora cartagenera, que es doña Raquel Ochoa de Serrano. Ella es esposa de un almirante y cultora no solamente de la independencia, sino también del Libertador. De manera que los esperamos dentro de 8 días para escuchar esta nueva conferencia. Y por hoy les deseo que tengan muy buena tarde y que les agradezco mucho que nos hayan escuchado.